Hola, muy buenas a todos. ¿Es posible que una parte de los seres humanos que estemos viviendo hoy en el planeta seamos neandertales? Es decir, que seamos descendientes directos de aquellos fósiles encontrados que se catalogan como neandertales. Esta es la pregunta que os quiero lanzar en este vídeo y de la que quiero hablar. Y bueno, tomároslo como un vídeo de ciencia ficción, pero cuando finalicéis el vídeo, ponedme en los comentarios si realmente, y sabiendo esto que vamos a comentar, esto os parece realmente ciencia ficción o no. Eh, a mí los neandertales en lo particular siempre me han parecido fascinantes desde que sé que existieron, porque unos seres humanos que llevaban viviendo cientos de miles de años, mínimo 400.000 años que se sepa, en plena armonía con la naturaleza, sobreviviendo a etapas durísimas de las mayores glaciaciones que ha habido, ¿no? En los últimos tiempos en la Tierra, cazando animales, seres humanos que eran muy fuertes, muy valientes, con una alta capacidad de supervivencia, ¿no? Como es obvio. Y sin embargo, desde pequeños nos cuentan que el neandertal se extinguió hace más o menos 25.000 años, eh, cuando entró en contacto con otra rama de seres humanos que procedía de África y que era mucho más evolucionada, más inteligente, más capaz en todos los sentidos de hacer herramientas, de lenguaje, etcétera, de pensamiento. Por tanto, a pesar de que era una especie que provenía de un clima tropical, un clima más cálido, más cómodo, por así decirlo, de una tierra más abundante en recursos, no obstante, parece ser que su superioridad acabó desplazando a todas las otras estirpes humanas que había en el planeta, tanto en Europa y Oriente Próximo, que estaba el Neandertal, como en Asia y América, que estaba el hombre de Denisova, que llaman. Bien, por lo tanto, lo que más me sorprendió sobre todo fue cuando, bueno, viendo documentales de antropología y de la prehistoria y demás, me enteré que hubo un periodo de convivencia de varios miles de años entre las dos especies, ¿no? Entre el que llaman el sapiens o sapiens sapiens, así dos veces, y el neandertal, que en verdad también, también se le considera sapiens, pero es sapiens neandertal. Entonces, se ve que hubo un periodo de convivencia entre las dos. Y bueno, al final parece ser que acabó desapareciendo el neandertal poco a poco y demás. Y a mí esto me generaba una sensación de tristeza. Y además, debo decir que desde el primer momento me pareció extraño. O sea, me pareció una situación extraña. Porque un ser humano habituado a tiempos tan duros, tan fuerte, que fuera sustituido por otro tan, o sea, por otro que venía de un clima tan cómodo, de un entorno para nada tan duro, ¿no? Como aquel, me parecía raro. No obstante, esto es lo que nos cuentan, ¿no? Esto es la teoría oficial que se mantiene y que se establece. Y si esto es lo que habían descubierto los antropólogos, tampoco yo tenía razón para dudar de que esto hubiera sido así. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las razones por las que los científicos, al menos la mayoría, actualmente dice que esto es así y si realmente está 100% demostrado. Vale, entonces vamos a ir a...
Bueno, el neandertal ha sido noticia recientemente porque cada vez se saben más cosas, ¿no? Y más interesantes. Entonces, vamos a la presentación. Mirad, esta noticia que es reciente dice que se ha descubierto que el ser humano hizo un fuego hace 400.000 años, ¿vale? Un fuego intencionado porque se han descubierto restos de pirita y pedernal, o sea que está claro que los seres humanos lo hicieron a conciencia el fuego, ¿no? Cuando hasta ahora se pensaba que el fuego más antiguo descubierto tenía unos 50.000 años, más o menos. Y fijaros dónde se produjo este fuego de hace 400.000 años, nada menos que en Inglaterra, ¿sabes? Una zona fría y nórdica. Obviamente este fuego fue hecho por neandertales, porque son los seres humanos que habitaban esa tierra entonces. Eh, ¿Vale? Esto ya es un descubrimiento muy importante. Obviamente el fuego data de más atrás, pero esto demuestra que los neandertales controlaban el fuego perfectamente. Aunque es obvio, ¿no? Pero bueno, esto así queda demostrado. Vale, en este artículo te explica más o menos lo que viene a ser la hipótesis o la teoría oficial. Vale, dice, lo más sorprendente es la evidencia de mestizaje que ha dejado rastros de ADN neandertal en los humanos vivos de hoy. Muchos europeos y asiáticos tienen entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Los únicos humanos modernos sin rastro genético de neandertal son las poblaciones africanas situadas al sur del Sáhara. ¿Vale? Dice, con una población de 8.000 millones de personas hay más ADN neandertal en la Tierra que nunca. ¿Vale? Bueno, entonces, fijaros que al final también dice que, bueno, que al igual que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito, los neandertales se fueron extinguiendo gradualmente, perdieron su mundo, el mundo se volvió contra ellos y su existencia se fue insostenible, ¿no? Esto es lo que se mantiene a día de hoy. Pero todo esto es ¿para qué? Para justificar la procedencia común de todos los seres humanos actuales en esa estirpe africana que se fue expandiendo, ¿no? Vale. Pongamos entonces en contexto las cosas, ¿vale? No es posible que tengamos solamente un 1 o un 4% de ADN idéntico al neandertal si está demostrado que tenemos un 98,7% de el genoma igual que un bonobo o un chimpancé. Es imposible. Bueno, hay algunos que dicen un 96, un 98,7, más o menos, según el análisis, la cosa oscila en ese rango, ¿no? de similitud de nuestro genoma humano con los bonobos y los chimpancés. Vale, ¿qué significa entonces que los seres humanos europeos y parte de los asiáticos tienen entre un 1 y un 4% de ADN neandertal? Eso significa que no es, o sea, que no es todo lo que se parece al neandertal. Es lo que es único del neandertal, lo que identifica a un genoma como neandertal. Entonces, si tenemos, pongamos por ejemplo, un 98% de genoma idéntico con un bonobo y luego ese ser humano tiene un 2% de genoma idéntico a es decir, único del neandertal, ¿significa esto que es un neandertal? Porque el 98% más el 2% suma un 100%. Entonces, esto vendría a decir o que es un neandertal o casi un neandertal, ¿no? Vale. Entonces, hace unos meses comenté en el programa de noticias esta noticia, ¿vale? Y os quiero poner
el fragmento del vídeo donde comentaba esto mismo y me gustaría que lo escucharais, lo que dije en su momento, y luego seguimos hablando sobre este asunto. Vale, voy a darle. Entonces, la noticia del país dice, la genética desvela el final de los neandertales. No se extinguieron, los asimilamos. ¿Vale? Entonces, si seguimos leyendo, observamos que esta noticia se basa en datos de los genomas, pero actualmente, según parece, solamente se dispone de 3 genomas neandertales. Uno de ellos viene de la cueva de Vindija, en Croacia, que dice que es de hace unos 52.000 años, y otros 2 proceden de los montes Altai de Siberia, que está en Rusia. ¿Vale? Entonces esto ya nos llama un poquito la atención, porque la zona de donde se han encontrado estos 2 últimos cráneos, Siberia, no es la zona donde los neandertales solían vivir, no es su zona natural, que es Europa y Oriente Próximo, más o menos. ¿Esto qué puede querer decir? Que esos cráneos que se han encontrado en Siberia no fueran de neandertales que no estuvieran mezclados. O sea, posiblemente esos neandertales tenían mucha mezcla con el hombre de Denisova. Entonces, esto ya me da que pensar que este estudio no es 100% objetivo. Aparte de que una muestra de solo 3 genomas es muy pobre, no es significativa para poder sacar conclusiones válidas. ¿Vale? Entonces, em, esta teoría de que el Homo sapiens salió de África y ya sea por hibridación o por extinción del Neandertal, acabó siendo la única subespecie humana en el planeta, tiene varios puntos en cuestionamiento, ¿vale? Entonces, mm, yo os quiero plantear en este vídeo, siempre teniendo en cuenta que es una hipótesis, ¿vale? Pero es una idea que a mí me parece muy interesante investigarla. eh, Os quiero plantear si los europeos actuales provenimos directamente de los neandertales. Entonces yo me he estado informando sobre este asunto y en principio se establece que no es así, aunque tenemos parte de su ADN, eso desde luego, está comprobado, pero digamos, la forma del cráneo, la forma de los cráneos que se han encontrado pues en la cueva del Sidrón de Asturias y en el Valle de Neandertal y en muchísimas otras cuevas de Europa, tiene una morfología ligeramente diferente a la nuestra. El cráneo del Neandertal era más grande, el encéfalo era más grande y tenía una forma distinta, tenía también el arco supraciliar este como más hacia adelante, pero por lo demás es bastante parecido. Y creo que también tenía la mandíbula como más ancha, ¿no? Vale. En base a estos cráneos han sacado un modelo tridimensional, hipotético, o sea, porque claro, a partir de un cráneo tú puedes saber el volumen encefálico, eh, pero no puedes saber exactamente la estructura interna del cerebro ni del encéfalo. Entonces, según han valorado que estos neandertales podrían tener el cerebelo algo más pequeño, en proporción, estamos hablando, al nuestro, y en cambio la zona visual, el córtex visual de la parte de atrás del cerebro, más grande, con lo cual han sacado ellos la conclusión de que los neandertales tenían unas capacidades visuales más potentes que nosotros, pero que hay otras capacidades que tenían menos avanzadas, por así decirlo, que nosotros. Pero claro, todo esto nunca lo podemos saber, porque todo esto son hipótesis y teorías. No podemos comprobarlo. Vale, entonces, al final del vídeo os voy a poner una imagen, ya que, perdonadme, pero todavía no sé cómo se pone digamos, en el propio vídeo, cómo se intercala. Estoy intentando aprenderlo. Os voy a poner una imagen de cráneos de diferentes pueblos y razas humanas para que veáis que hoy en día sí que existe variabilidad en los cráneos humanos. De hecho, hay algunos que tienen el cerebro, digo, el cráneo más alargado y otros más redondeado. Algunos pueblos actuales. Eh, y me gustaría comparar esto con una noticia, ¿vale? Que salió en 2018 en CNN, que dice, los genes neandertales podrían explicar la forma de nuestros cráneos, según un estudio, ¿vale? Entonces, me ha parecido muy curioso de este estudio. eh, en él, os pondré el enlace abajo, podéis ver un- una imagen que compara un cráneo de un humano actual
que no sabemos de qué lugar es, porque claro, ese cráneo puede ser de diferentes pueblos humanos. Puede ser europeo, africano, australiano, no lo sabemos. Y lo comparan con un cráneo neandertal. Y como veis, era mucho más grande el nuestro, pero con diferencia. Después me ha parecido fascinante, porque además no lo sabía, que más abajo aparece otra imagen que a medida de nuestro desarrollo, el cráneo de un recién nacido es muy parecido al cráneo de un neandertal adulto. Tiene la forma alargada también. Y a medida que vamos haciéndonos adultos, la longitud anteroposterior del cráneo se va acortando, o sea, se va haciendo más chato, más esférico en nosotros. Y luego, fijaros lo que dice más adelante el texto de CNN. Dice, Guntz dijo a la CNN que hay vínculos potenciales entre los cambios evolutivos en la forma del cráneo y las regiones cerebrales involucradas en la preparación, el aprendizaje y la coordinación de movimientos, así como las funciones cognitivas como la memoria, la atención, planificación, habla y la evolución del lenguaje. ¿Vale? Y más adelante, em, en otra parte, sí, en un estudio de 2017, hecho por antropólogos de la Universidad de California, Davis, dijeron que nuestra forma craneal cambió cuando la, la agricultura empezó, cuando la agricultura empezó. Esto es porque nos costaba menos esfuerzo masticar las dietas más blandas de los granjeros, particularmente em, comparados con una dieta de forrajeo y caza, que hizo que nuestras mandíbulas se hicieran más pequeñas, ¿vale? Entonces, claro, pensad que los cráneos alargados de los neandertales son de hace 40.000 años o más, o mucho más. En esos 40.000 años no se podría haber modificado la forma craneal del neandertal hacia la forma del cráneo que tienen los europeos actuales. Yo creo que esto es perfectamente viable, totalmente viable. Vale, entonces volviendo a... Esto es lo que decía la noticia, ¿no? Aquí os pongo la imagen que os comentaba en ese vídeo de qué compara el cráneo que está en rojo del neandertal con el cráneo de un ser humano actual, ¿vale? Entonces aquí podéis ver que la forma es claramente distinta, el arco supraciliar está como más desarrollado, pero por lo demás no hay mucha más diferencia, ¿vale? Simplemente es un poco la estructura del cráneo y el arco y alguna cosita más, pero por lo demás somos prácticamente iguales. Esta es la imagen donde se compara el cráneo del neandertal y el cráneo nuestro, pero con las fases, ¿no? La fase de feto, de recién nacido, y mirad qué curiosa la forma del cráneo del feto, ¿no? Que es también así alargada. Se parece a la del neandertal, curiosamente. Vale, y aquí está la clave de todo. Eh, Fijaros, esto que pasa casi desapercibido, para mí es la clave. Es lo que os comentaba en el vídeo. Un estudio de 2017 encontró que la forma de nuestros cráneos empezó a cambiar cuando la agricultura empezó, ¿vale? Al pasar de una dieta basada la caza, la carne dura, el forrajeo, las plantas silvestres y demás, y pasar a una dieta pues de agrícola, la mandíbula se fue haciendo cada vez más pequeña, a su vez la forma del cráneo se fue también cambiando de forma, ¿no? Eh, y fijaros también lo que dice, en 2018 los investigadores eliminaron el mito de que los neandertales vivían vidas más violentas y peligrosas que los seres humanos. Y otro estudio utilizó escáneres de tomografía computerizada de fósiles para revelar que los neandertales no tenían esos cuerpos de barril y esa postura así encorvada
que se ve en los museos y en los libros de texto, ¿vale? Porque eso son cosas que exageran para hacernos pensar que eran muy diferentes y más primitivos que nosotros, pero es que los estudios que se hacen lo desmontan completamente. Esto es lo que os comentaba acerca de los cráneos humanos en los distintos pueblos que hay hoy en día en el mundo. Y se puede ver claramente que son diferentes. Por ejemplo, de hecho, fijaros cómo el cráneo de un europeo, ¿vale? De cualquier país europeo es bastante más alargado y más parecido al neandertal que otros cráneos de otros pueblos. Y fijaros que hay bastantes diferencias en el grosor de los diferentes huesos, la mandíbula y demás. El eje anteroposterior es más largo, más corto, etcétera. Y eso es lo que da luego lugar a las diferencias en el rostro y todo eso. No es ni mejor ni peor, simplemente son cráneos diferentes y no tenemos por qué negar la evidencia antropológica. Y bueno, si queremos saber si una especie, dentro de una misma especie, puede haber cambios craneales, aquí no tenéis más que ver los cráneos de los perros. O sea, de un perro a otro es que no hay una diferencia abismal entre comparado un husky con un bulldog. O sea, no se parecen en nada. Vale, esto me ha parecido muy interesante, porque, claro, dicen, claro, no somos neandertales, ¿no? Porque, o el neandertal se extinguió porque su cerebro era mucho más grande en proporción al cuerpo, su cráneo también era diferente. Claro, como esto claramente indica que se extinguió, ¿no? Pues fijaros, esto es, para poneros un simple ejemplo, que han descubierto que los, unas personas que nacieron en 1930 tenían el volumen cerebral un 6,6% más pequeño y un 15% menos de superficie cerebral que los que nacieron en 1970, ¿vale? O sea, en solo 40 años en la especie humana se ha dado un cambio de un 6,6% más de volumen cerebral y, y la superficie cerebral muy aumentada, ¿vale? Y seguramente mayor número de neuronas, etcétera. O sea que imaginaros, si solo en 40 años se pueden producir cambios semejantes, ¿cómo no puede producirse un cambio en 40.000 o 100.000 años? ¿Vale? Y fijaros lo que dice al final, la genética desempeña un papel importante en la determinación del tamaño del cerebro, pero nuestros hallazgos indican que las influencias externas, como los factores sanitarios, sociales, culturales, educativos, también pueden influir en el tamaño del cerebro y cómo se va traspasando a lo largo de las generaciones. Vale. eh, en cuanto a la apariencia de los neandertales, antiguamente se los presentaba como simiescos, piel oscura, pelo negro, así encorvados, enjutos. Y hoy no, hoy se sabe que de hecho eran parecidos a los europeos actuales, un poco más robustos de cuerpo y ya está. Por lo demás eran prácticamente iguales. Em, Fijaros, han descubierto a través de mutaciones que han descubierto en los genes que tenían ojos claros, piel blanca y pecas. Y dicen que también pelo pelirrojo, ¿no? Que podían ser pelirrojos, parecidos a los nórdicos europeos, ¿vale? Entonces, esto, lo que comentan, sin embargo, es que esta apariencia la han alcanzado a través de mutaciones distintas a las que hoy en día hacen que los nórdicos en Europa pues sean rubios, de piel clara, ojos claros, etcétera, que al final es una adaptación a vivir en entornos con poca luz. Vale, el hecho de que esa mutación sea distinta te muestra que
que nosotros no provenimos de los neandertales? Pues desde mi punto de vista no, y he estado investigando que de hecho, bueno, fijaros en la noticia, ¿no? Que decía el gen MC1R es un gen que controla el tema de la coloración de la piel, del pelo, etcétera, que influye en que se produzca o no melanina, ¿no? Pues fijaros que hoy en día en los seres humanos actuales, esas características de piel clara, pelo rubio, ojos claros, etcétera, incluso del pelo rojo, dice en el hombre un cierto número de mutaciones en el gen MC1R. O sea, no es una mutación, son varias. Al menos 5 frecuentes mutaciones. O sea, hoy en día en los seres humanos pueden tener esos rasgos debido a 5 mutaciones como mínimo. Pero es que en otros artículos he leído que no solo es este gen, son al menos 8 genes que controlan todas estas características. Entonces, el hecho de que en un fósil de un neandertal hayan encontrado esta mutación específica y que esa mutación no está o no se ha encontrado en los seres humanos actuales, mm, no demuestra que, o sea, no demuestra que por eso no provenimos de ellos directamente, ¿no? Porque de hecho son muchas mutaciones y el hecho de haber encontrado una mutación que genera esa coloración pálida en los neandertales, ¿acaso no puede haber otros neandertales con otras mutaciones diferentes? Porque el hecho de haberlo encontrado en un solo fósil, eh, no sabes qué mutaciones habían en los otros, se está generalizando. Vale, posiblemente se daba una situación muy parecida a la de los seres humanos de hoy, que son muchas mutaciones diferentes las que controlan ese rasgo. Vale, esto también me ha parecido muy curioso, porque se pensaba que los neandertales se habían extinguido hará como unos 40.000 años, 35.000 años, y fijaros que en Gibraltar se encontraron evidencias de neandertales que datan solo de hace 24.000 años. O sea, la ciencia oficial establece que hace 24.000 años estaban los neandertales aquí, en la Tierra. Vale. ¿Qué decir de las pinturas? Lo de las pinturas rupestres es muy interesante porque siempre se ha establecido que las pinturas rupestres empezaron con el Homo sapiens sapiens, o sea, con la estirpe africana que se expandió, ¿no? Claro, entonces siempre se había considerado, al partir de esa hipótesis, que las pinturas rupestres tendrían como máximo pues unos 20.000 años, 25.000, ¿no? Justo, o quizás como máximo 40.000. Vamos, en la fecha en que se piensa que llegaron los Homo sapiens sapiens a Europa. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, se están descubriendo cuevas, ¿vale? Como esta de Maltravieso, donde se está analizando la antigüedad de los pigmentos y las rocas donde se pintaron las pinturas y han descubierto, mirad, las siluetas de manos más antiguas tienen al menos 66.700 años, mucho antes de que el Homo sapiens llegase a Europa. O sea que ya los neandertales tenían pensamiento simbólico y hacían pinturas rupestres, ¿vale? Eh, y he encontrado, así curioseando, que me ha parecido increíble, otro artículo de que las cuevas de Altamira también se está empezando a pensar que las hicieron los neandertales. Qué curioso. Fijar, dice, no se puede establecer sin posibilidad de error, eh, pero fijaos lo que dice. Ahora sabemos que tenían por lo menos 40.000 años las pinturas de Altamira, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir?
que justamente eh, es muy probable que, porque los neandertales estaban muy extendidos en Europa en esa época. Y los Homo sapiens, nada, estaban empezando a llegar, pero no se habían establecido aún ni nada. Por lo cual, lo más probable es que fueran hechas por neandertales que llevaban allí más de 2000, o sea, más de 250.000 años, ¿vale? Y este artículo también dice, ¿por qué no en África? ¿Vale? O sea, porque dice que nunca se ha encontrado en el continente negro una cueva decorada, ¿vale? Y dice luego, ¿quién pintó esas cuevas? ¿Por qué no se ha encontrado arte rupestre en África? ¿Vale? Entonces, yo me he quedado un poco sorprendido porque digo, ¿cómo puede no haber arte rupestre en África? Con lo grande que es, ¿no? Y sobre todo si de allí partió lo que consideran el ser humano moderno. O sea, sería una contradicción absoluta, ¿no? Entonces me he puesto a investigar esto y en realidad sí que existe arte rupestre en África, pero fijaros las fechas, ¿vale? Por ejemplo, en Argelia existe la cueva de Tassili Najer, pero fijaros las fechas de datación. Las más antiguas datan de hace unos 10.000 años, ¿vale? Entonces comparad las pinturas antiguas de Europa que son de hace más de 66.000 años como mínimo, con las más antiguas encontradas en África que son de hace 10.000 años. ¿Cuadra esto con que el ser humano que proviene de África tenía un cerebro más evolucionado? Desde mi punto de vista, esto lo desmonta completamente, ¿vale? Bueno, aquí se habla del yacimiento este de Tassili Anger, bueno, dicen que hay unas pinturas que parecen extraterrestres, ¿no? Las cabezas redondas, que se ha hecho mucha teoría de que si parecen extraterrestres y demás, pero bueno, pues en definitiva, esto es lo que os quería comentar en el vídeo. Sabiendo toda esta información, eh, contadme vosotros qué pensáis, si os parece ficción que los neandertales realmente no se extinguieron, si os parece razonable que igual siguen o seguimos aquí, o si pensáis que lo que se establece oficialmente en la ciencia es 100% verídico y no está influido eh, por ideologías como la ideología de que todos somos iguales, que todos tenemos un origen en común, ¿vale? Porque si no tenemos ese origen común, obviamente sí tenemos un origen común en África hace millones de años. Es decir, por ejemplo, tenemos un origen en común con el bonobo, con el chimpancé, ¿vale? Eso es indudable. Pero las estirpes humanas que había, ¿realmente hubo una que desplazó a todas las demás? Una más evolucionada que acabó eh, conquistando, aunque intencionadamente o no, a todas las otras, hasta que al final desaparecieron. ¿Os parece realmente esto razonable? ¿O más bien es que esas estirpes se fueron modificando poco a poco hasta ser los seres humanos que habitamos hoy el planeta? Que al fin y al cabo, aunque todos somos seres humanos, pero también somos diferentes. Bueno, pues os dejo este planteamiento y nada, comentadme qué opináis. Venga, saludos.